Escuchá, arrancamos con quién. Claro, tengo que ver un tutorial en YouTube para aprender a ser agradecido y poder separar tu luz para ver lo que pasa conmigo. Puedo minimizar una bendición de vida, no me lograr. Puedo respirar y me acabo de hablar. Cosas que no quiero, demasiado bueno. Si tengo que contar todo de mi sueño, pero deshacido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo de mi sueño, bueno. muy buenas tardes, acá estamos en la Iglesia Jesús Rey de Reyes compartiendo en el programa DTV, Dios transforma vidas. Hoy estamos con un testimonio impresionante, hoy nos acompaña la pastora y bueno, ella va a estar presentándose, saludando a la audiencia. Te vamos a dar unos segundos para que puedas compartir este programa, te vamos a dar unos instantes para que bueno, te puedas prender. Yo sé que bueno, está el partido, que algunos peñarolenses están un poco sufriendo, pero esto va a ser de bendición para tu vida. Sé que esto va a ser de testimonio. Si con ella lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Así que estate expectante, vamos a dar unos segundos para que puedas compartir, te puedas prender de este programa, para que puedas ser bendecido vos y otro. Compartí este video. Dios te bendiga. Donde quiera que voy, no te puedo ignorar. Cuando veo tu creación, te tengo que pensar. Y cuando yo siempre estoy en al cielo, eso me tenía. Bueno, como te dije, muy buenas tardes. Quien te habla es el pastor Esteban Esquipino, de aquí de la Iglesia Jesús Rey de Reyes de la Cruz de Carrasco. Hoy nos acompaña la pastora. Pastora, bienvenida y... Bueno, muchas gracias, pastor, por la invitación. Bueno, mi nombre es Pamela. Estoy realmente agradecida al Señor por darnos esta oportunidad de poder compartir este testimonio que sé que va a ser poderoso, que va a tocar vidas, como todos los testimonios. Siempre marcan a uno o a otro en una área de nuestra vida. Así que estamos expectantes de lo que vaya Dios a hacer. Compartir, publicar, mandar tu mensaje, si quieres mandar tu pregunta, lo que sea. Estamos para eso, para el servicio. Amén. Bueno, pastora, vamos a lo que nos convoca, que es su testimonio. Quiero que me cuentes, ¿cómo conociste al Señor? Bueno, yo conocí al Señor muy de jovencita, tenía 18 años. Me acuerdo que cuando yo conocí al Señor estaba en la peor etapa de mi vida. Aún siendo muy jovencita ya no tenía ganas de vivir. Me acuerdo que 15 días antes, que esto es algo que marcó realmente mi vida, 15 días antes de yo conocer al Señor, me acuerdo que me encontraba en una plaza a punto de quitar mi vida. Y yo me acuerdo que estaba sentada, eran como las 3, 4 de la madrugada, estaba sola y estaba a punto de cortarme las venas. Y yo como una loca gritando en la plaza sola, grité al cielo: Dios, si es verdad que existís, hace algo. Wow, sin saber si Dios existía o no, porque nos habían hablado, habíamos escuchado, pero nunca habíamos tenido una experiencia. Y yo me acuerdo que ya no tenía ganas de vivir, entonces me acuerdo que gritaba: Dios, si es verdad que existís, hace algo. Que bueno, a los 15 días de eso conocí al Señor. Wow, pastora, quiero contarle un poquito a la audiencia. Ella es la esposa del pastor Adrián. Hace 15 días lo estuvimos acá, él contó su experiencia, que fue tremendo. Pastora, recibimos mensajes, llamadas, gente del barrio que quería empezar a congregarse. La verdad que esto se está trayendo furor. Wow, Así que, de verdad, bueno, pastora, sé que eras muy jovencita, sé que estabas en un momento, como decías tú, en un momento de desesperación, no solamente personal, sino porque vos tuviste un trasfondo previo a esto, porque uno no se corta la vena un día para el otro. Claro que no. Entonces, vos tuviste un trasfondo de esto. ¿Qué te llevó a decir, hoy me corto la vena? Bueno, es como todo, ¿no? Es un momento de desesperación, de soledad, de depresión sobre todo. Yo viví un proceso muy duro de depresión, que hoy la gente quizás nos ve y dice: no, esta persona no pasó tal o cual cosa, pero realmente Dios estaba haciendo, ya tratando con mi vida. Yo estaba pasando un proceso de depresión muy duro, porque en ese tiempo yo había perdido todo, no solamente el hogar, la familia,
familia, no tenía dónde estar. Me acuerdo que en ese proceso yo estaba viviendo de acá para allá, agregada de un lugar en el otro, no tenía un lugar fijo, ya que no tenía familia, no contaba con familia, ya que mi infancia fue muy dura y como muchos saben, y a veces hay que contarlo para que la gente lo sepa, yo me crié en Iname, sin madre, sin padre. Entonces cuando fui creciendo me junté muy jovencita, con 15, 14 años, me tuve que juntar con una pareja por tener dónde vivir, ya que me había fugado del Iname. Y bueno, esto duró muy poquito hasta que terminé de nuevo en la vida de la calle, vamos a decir, de acá para allá, sin un lugar a otro. Entonces me acuerdo que en ese tiempo estaba como que ya no tenía dónde estar, era una joven, o sea, uno dice, bueno, en la calle, pero siendo una joven sola, pasaban muchas cosas por dentro de mí, muchos procesos, no solamente la depresión, la tristeza, la soledad, miedos, temores a que me hicieran algo, que me pasara algo. Fue un proceso muy duro, aún siendo tan pequeña. Pastora, sé que hemos conversado anteriormente, porque nos conocemos, pero contá un poquito a la audiencia, también estuviste en las drogas, también estuviste en un momento no solamente de suicidio, una desesperación, que hasta que Dios se te presenta. ¿Fue así? Claro que sí. Bueno, yo nunca toqué la pasta base, yo eso nunca toqué, pero sí otras drogas. Y también había agarrado un tiempo de tomar porque era eso, como era joven, nos juntábamos con los jóvenes y lo único que hacíamos era tomar y fumar y bueno, diferentes cosas. Pero en ese tiempo me acuerdo que yo conocí a Adrián, al que hoy es pastor y que hoy es mi esposo, y yo me acuerdo que él estaba peor que yo. ¿Cuál de los dos estábamos en peor circunstancia? Lo contó. Claro, y nos conocimos en esa. Tomábamos juntos, fumábamos juntos, achicábamos juntos, dijera el mundo. Y yo me acuerdo que Dios se nos revela a nosotros por la mamá de él. Wow. Por la mamá de él. Y yo como tenía esa falta de madre, esa falta de maternidad, me agarré a la mamá de él. Cuando la conocí, yo me acuerdo que ella siempre nos invitaba a la iglesia. Siempre. Y Adrián era un desastre, que sí, que mañana, que pasado, hasta que un día le hace una promesa a la madre y le dice, mamá, yo voy a ir contigo a la iglesia. Llegó el domingo, imagínate, Adrián estaba pero en el horno, vamos a decir. Y yo me acuerdo que me levanté y le dije, vos le hiciste una promesa a tu madre, vamos a cumplirla, yo te acompaño. Y bueno, de ese día Dios se nos reveló, bueno, y empezó a hacer el cambio y la transformación. El pastor la otra vez compartía y decía que empezaron los caminos del Señor, pero en un momento, cuando estaban llenando su corazón, se apartaron. Y ese apartar, ¿qué trajo en tu vida, pastor? Bueno, es como todo, uno cuando se aparta retrocede de nuevo. Yo me acuerdo que una de las causas de habernos apartado del Señor fue la pérdida de Moni, la pérdida de la mamá de Adri. Yo me acuerdo que los dos entramos en una depresión, aún más de la que ya teníamos, de lo que Dios nos habría librado. Pero como dice la palabra, que cuando uno se aparta y deja ese hueco vacío, todo eso vuelve de nuevo. Entonces ya conociendo al Señor, le demos lugar a la depresión, a esa pérdida, a ese sufrimiento. Y bueno, en mí volví de nuevo para atrás. Empecé con ese proceso de nuevo de depresión, de tristeza, profundidad, soledad, porque uno cuando conoce a Dios y experimenta la presencia de Dios, a pesar de que Dios nunca se aparta de nosotros, aún cuando nosotros nos apartamos, Él no nos deja, pero uno empieza a sentir ese vacío, empieza a sentir como esa culpabilidad, que conociendo a Dios hoy dejo esa condición de hija para ser huérfana de nuevo, para volver de nuevo a esa soledad, a esa tristeza, sabiendo que teníamos a papá que ya le habíamos conocido, que ya Dios había sanado, que había transformado. Bueno, sabemos que Dios siempre va a seguir haciendo en nuestra vida, pero Dios ahí había hecho tremendo proceso con nosotros. Tremendo, pastora, porque mientras vos compartías, me venían palabras a mi mente, ¿no? Te veo en esa plaza, así como dice la palabra, como el cielo brama por la corriente de agua, desesperada por la presencia de Dios. Dios se presenta, Dios te restaura, Dios te levanta en medio de tu proceso, Dios te llena el corazón juntamente en ese momento con el que era tu novio, por llamarlo así. Pero después de ser lleno, el otro día compartíamos en el retiro que tuvimos, pastora, y dice la Biblia que uno es liberado, ¿no? Uno se libera de angustia, de dolor, de preocupaciones, de ansiedad, de soledad, como tú manifestabas recién. Pero al apartarnos, creo que también juega un papel muy importante, que dice la palabra que cuando nosotros nos apartamos, los espíritus encuentran la casa limpia. Y con eso vienen 7 espíritus peor
después de que habíamos sido liberados de la soledad. ¿Cómo fue ese momento en tu vida, más allá del apartarte, de la soledad, pero cómo fue? Porque al instante querías volver a la presencia del Señor, eso fue que te metió más en el pozo, en lo profundo. ¿Cómo fue? Contame un poquito esa experiencia. Mira, a mí en lo personal sé que con mi esposo no pasó igual, porque a él le costó un poco más volverse a la presencia de Dios. Yo cuando me aparté, yo igual sentía la necesidad de Dios. Y a pesar de que yo caí más profundo todavía, siempre tuve como ese anhelo de volverme a Dios. Y yo me acuerdo que aún apartada y aún pecando con temor, porque cuando nosotros pecamos y conocemos, es lo peor que nos puede pasar. Pecaba y no pecaba bien, porque pecaba con temor y sabía que abría puertas al mundo espiritual y sabía que eso traía consecuencia a mi vida. Pero yo me acuerdo que aún en todo eso, como dice la palabra, aún en el lodo, yo sentía la voz de Dios llamándome. Y siempre de una manera a otra, porque fue corto el proceso que nos apartamos, no fue largo. De una manera a otra yo siempre estuve tratando de buscar. Había una iglesia y me metía, había otra y me metía, siempre tratando como de buscar. Yo siempre le decía a mi esposo, vamos, 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 y él estaba como más con el corazón duro. Claro, la mamá había sido la de él, él había sentido la pérdida más que yo. Pero yo como que aún en medio de todo lo que pasó después que nos apartamos, las consecuencias que vinieron, bueno, te cuento una, nosotros cuando nos apartamos, me acuerdo que perdimos nuestra casa, nosotros alquilábamos, y claro, nos empezó a ir mal el trabajo, las entradas financieras empezaron a caer, y perdimos el lugar donde nosotros alquilábamos, y llegó un momento que tampoco, estábamos con una mano atrás y otra adelante, y yo me acuerdo que mi hermano tenía un lugar, un terreno, que en el cual es donde hoy edificamos, y nosotros fuimos y edificamos en ese terreno, y en todo ese proceso de apartarnos del Señor fue que nosotros nos fuimos para ahí, y en ese proceso nos empezaron a hacer un desalojo para sacarnos del lugar donde nosotros vivíamos. Imagínense, vos te apartás, te alejás de Dios, te perdés tu casa, tu hogar, te vas a vivir a otro lugar, te quieren sacar. Bueno, y yo me acuerdo que mirá si la fidelidad de Dios es grande para con nuestra vida. Yo me acuerdo que estaba todo por perdido, que perdíamos la casa, que nos desalojaban, que esto, que lo otro. Yo me acuerdo que empezamos un proceso judicial y no había esperanza para nosotros, no había esperanza literalmente para nosotros. Y yo me acuerdo que yo tengo un sueño, apartada, tengo un sueño que yo voy caminando por una senda y me cruzo con una mujer. Y esa mujer me choca y me agarra del brazo y me jala para atrás y me dice, tranquila, yo estoy con ustedes. Yo cuando me despierto de ese sueño, digo, ¿qué tendrá que ver esto? Cuando vamos al juicio, ¿quién era esa mujer? La jueza. Era tremendo, era el mismo Dios diciéndonos, yo a esa mujer no la conocía. Cuando yo me encuentro cara a cara con esa mujer, dije, tranquilo, Adri, que esto es de nosotros, Dios está con nosotros. Y bueno, y eso fue una de las cosas por cuales nosotros también volvimos al Señor, porque Dios nos está mostrando de todas maneras que Él estaba con nosotros. Bien, pastora, quiero ir cerrando estos 15 minutos primarios del programa para entrar a la otra parte. Claro que sí, no me lo cortes que se pone bueno. No, ¿qué me recomendás si yo hoy o mañana llega a mi vida la decisión de apartarme o de enfriarme? Porque, a ver, uno como pastor o como líder o como hermano de la iglesia no significa que no nos podamos enfriar, claro. No significa que no nos podamos apartar, somos seres humanos, todos tenemos... ¿Qué me recomendás? ¿Qué me puedes decir en medio de esa dificultad, en medio de ese enfriamiento personal, para que yo pueda volver, para que pueda entender de que Dios todavía está conmigo? Porque creo que hay muchas personas que deben estar pasando ese momento, que están fríos, están enojados, incluso con Dios, alejados, que en algún momento estuvieron en la presencia del Señor y se enojan por diferentes circunstancias, la pérdida de un hijo, un matrimonio. ¿Qué le podemos recomendar tanto a mi persona como a las personas que nos están mirando? Bueno, acá es como hay muchos puntos importantes, ¿no? Porque muchos de nosotros a veces nos apartamos por diferentes motivos y el proceso que vivís tú seguramente no lo viva yo, pero uno tiene que entender que Dios, como Padre, nunca se aparta de nosotros. Aunque nosotros nos alejemos por diferentes situaciones, yo creo que le diría a aquella persona que quizás está ahí claudicando, vuelvo, no vuelvo, sigo apartado, no sigo apartado, yo te recomendaría que corras a los brazos de papá, porque Dios siempre tiene los brazos abiertos. No la iglesia, no el pastor, no los hermanos, sino Dios. Porque otros se van por cosas, quizás el dolor que han sentido la iglesia, o por traiciones de la misma iglesia, pero Dios no traiciona.
Amén. Y uno a veces decide apartarse de la iglesia y nunca más voy a la iglesia porque me hicieron o no me hicieron. El que nunca nos va a defraudar es Dios. Entonces es como que volver a enfocar nuestra visión hacia aquel que nos llamó. Wow. Aquel que es llamado tiene la certeza de quién fue que lo llamó. Entonces cuando uno es llamado por la voz de Dios, al menos lo que me pasó a mí, cuando uno es llamado por la voz de Dios, podés estar en tu alta, en tu baja, en tu desesperación, en tu soledad, pero vos sabés que hay alguien que te está esperando. Amén, amén, tremendo. Y es como lo principal. A mí es un poco dejar el orgullo, un poco Tremendo. decir, sí, duele, cuesta, quizás suene feo, pero dejar ese orgullo de por qué yo, como hablábamos el otro día, de por qué yo tengo que ir si me lastimaron a mí. A ver, el que no nos lastima es Dios, el que nos llamó a reconstruir y a sanarnos es Dios. Entonces volver a ese Padre que tiene los brazos abiertos. Amén. Sin jugar, pastor, a No, aquellos no. que se han apartado, ¿no? Porque muchos también que se han apartado sienten la culpa de haberse apartado y ellos mismos no se perdonan ni se sienten juzgados con otros. Dios no te juzga, nosotros tampoco te juzgamos, así que si estás ahí claudicando, si estás pensando en volver, te invitamos a que te acerques de nuevo. Los brazos de papá están abiertos para ti. Amén, amén. Algo importante que dijiste, pastora, es que a veces nos cuesta incluso perdonarnos. Claro que sí. Eso creo que es lo que más nos aleja de la presencia del Señor. Hay momentos que las circunstancias que nosotros vivimos, las dificultades, sea cual sea, no voy a dar nombres porque todos, como usted decía recién, pastora, todos tenemos diferentes situaciones que hemos vivido o que estamos padeciendo. Pero la falta de perdón en nuestras vidas, no solamente perdonar al que me hizo daño, sino perdonarme a mí mismo. Eso es lo que creo que es la clave del enfriamiento espiritual. Porque no llegar a poder perdonarme a mí, sé que cometí errores, que traicioné, porque no solamente me han traicionado, no solamente me han maltratado, no solamente me han ninguneado ni me han robado, sino que yo también lo he hecho. Claro que sí. Yo he traicionado, yo he hablado mal, yo he dicho, entonces a veces eso, confrontarme mismo con mi orgullo, es lo que más me enfría, ¿no? Sí, claro que sí. Es que como hablamos y siempre hablamos, nosotros no somos santos. Hay que pensar, ponernos eso, ¿no? Que nosotros no somos santos y nosotros no somos víctimas. Wow. Porque muchas veces cuando nos apartamos venimos un papel de víctima, ¿no? Y que todo el mundo es victimario, nosotros somos víctimas. Tenemos que entender que nosotros también somos victimarios a otros. ¿Verdad? Y como vos decías recién, tenemos que entender que nosotros también hicimos daño a otros. Que nosotros también quizás, capaz que no matamos, no violamos, no golpeamos, pero quizás una actitud contra otros, quizás una palabra que marcó la vida de otro, quizás algo que pudimos hacer bien no hicimos, se hizo que una persona se metiera en algún problema que quizás podríamos haberle tendido la mano. Entonces, tenemos que entender que nosotros necesitamos perdonarnos también. Y que dice la palabra que se confiesa sus pecados, les son perdonados. Amén, amén. Les son perdonados. Entonces, si le decimos, mira Dios, al menos yo sentí mucha culpa. Sentí mucha culpa porque yo dije, Señor, si vos me perdonaste una vez, si yo vuelvo a pecar y a pecar y a pecar y a pecar, es como que te estoy traicionando una y dos y tres veces. Entonces eso agarra culpa a nosotros, aquellos que queremos una conciencia limpia, ¿no? Y yo digo, Señor, perdóname porque es como que yo te vuelvo a herir, te vuelvo a traicionar a la única persona que nunca me hizo daño, ¿no? Porque vos, si vos me podés golpear, bueno, ¿sabes qué? Te traiciono, te hago bueno. Pero a la única persona que nunca nos dejó solo, que nunca nos traicionó, que nunca nos maltrató, sino todo lo contrario, que sus ojos siempre estuvieron sobre nuestra vida con amor, con misericordia, nosotros traicionamos y dejamos. Es tremendo, pero... Es tremendo cuando nos chocamos con la santidad de Dios. Creo que ese es el problema, ¿no? El auto perdonarnos, chocarnos con la santidad de Dios. Nos quedan 10 minutos, pastora. Dios transforma vidas. Este es el programa Dios transforma vidas. Contame. Dios te saca de la calle, Dios te saca de la droga, del alcohol, Dios te saca de los vicios, Dios sana tu corazón. Claro que sí. Y después de eso, ¿qué pasó? Bueno, después de eso estamos acá. Después de eso viene el trato de Dios, el proceso que no es fácil, porque una cosa que Dios te llame, bueno, venir al servicio, estar, amén, sentarnos, pararnos, otra cosa que Dios te llame al servicio, que Dios te llame a servir a otro, que Dios te llame a usar tu testimonio para otro. Yo me acuerdo que cuando recién empecé los caminos del Señor me decía, Dios permitió todo lo que te pasó para que hoy ayudes a otro. Y yo por dentro decía, ¿sabes qué? Yo no quiero ayudar a nadie, yo no me puedo ayudar. Y me acuerdo que siempre me decía, Dios te va a poner mujeres, y Dios esto, y Dios lo otro, y Dios va a tratar contigo.
contigo. Y yo no entendía eso, ¿no? Porque yo decía, pará, recién estoy tratando de reconstruirme yo y Dios ya quiere usarme para ayudar a otro. Y es eso, empieza el proceso de servicio a Dios, donde uno se enamora realmente de Dios, donde tenemos ese primer amor, esa primera sobra, ese primer fruto, que uno hace gozoso, que uno va, que uno viene. Es tremendo eso, ¿no? Y yo a veces pienso, Señor, volvemos a ese primer amor. Porque a pesar de que desde esa vez que nos volvimos a Dios, nunca más nos apartamos de Él, a veces nos vamos enfriando. Aún en el servicio, aún siendo pastor, aún siendo reverendo, quien sea, ¿no? A veces nos empezamos a enfriar en ese servicio. Y a veces como que yo le digo, Señor, haceme volver a ese primer amor donde nuestro corazón latía por el servicio, ¿no? Es como eso, y hasta hoy, gracias a Dios, le servimos. Bien, pastora, algo que quedó ahí en el medio de tu conversación, de algo que decías importante, es el proceso. A nosotros nos cuesta reconocer que estamos mal, que estamos en pecado, volvernos al Señor. Cuando decidimos en nuestro corazón volver a Dios, cuando decimos, bueno, Señor, ¿sabes qué? Hoy entiendo que vos sos el único que puede sacarme de este pozo cenagoso, como dice la palabra. Empieza ese proceso duro, porque a todos nos pasa. Claro. Ese proceso duro que Dios tiene que tratar con nuestro orgullo que nos costó confrontar su santidad. Sí. ¿Cómo vivieron ese proceso juntos, tu esposo y vos? Porque como vos decías, al inicio a tu esposo le costó más por la pérdida, pero ¿cómo resolvieron eso? ¿Cómo resolvieron el proceso? Mira, si nosotros tenemos algo que hoy puede ser una virtud en nuestro matrimonio, en nuestra familia, es la unidad que tenemos con Dios, ¿no? Que hoy lo entendemos, hoy hablábamos con él justamente de esto, y aunque nos pasemos unos minutos, déjame contar. No, sí, es impresionante cuando uno se empieza como a cansar, cuando uno está fatigado, cuando uno está cansado, uno empieza a tratar al de al lado como si fuera, yo qué sé, como irritante, ¿no? Y hoy hablaba de eso con él y le decía, ¿sabes qué? Nosotros dos somos uno, como dice la palabra, y todas las pruebas que hemos pasado y todo el proceso así tan duro, lo pasamos juntos. Entonces es tiempo de en vez de separarnos por cualquier cosa que pueda acontecer, unirnos, y es como la forma de decir, mira, nosotros es como que yo y él, voy muy contra todo. Y eso dice la palabra. Es como que nosotros nos pusimos esa meta y quizás una u otra persona dice, ay no, son solo ellos dos. Es suficiente. Es suficiente. Con Dios en el medio es suficiente. Y una cosa que quiero meter en esta conversación, una cosa es el proceso cuando estamos en el primer amor. Pero otra cosa es el proceso cuando ya nos fuimos enfriando. Otra cosa es el proceso cuando no tenemos dinero. Otra cosa es el proceso cuando no hay trabajo. Otra cosa es el proceso cuando no hay que poner en la mesa, ¿no? Porque ahí el primer amor uno, bueno, canta, danza, salta y bueno, si tenés, no tenés, todo bien. Pero cuando nos empezamos a enfriar y cuando empezamos a pasar la lucha, la prueba y ya no tenemos tanto del primer amor, se hace más costoso. Pero la forma es eso, la unión, la fuerza, que nosotros es como siempre decimos, si estamos los dos juntos podemos por lo que venga y que yo creo que nos ha caracterizado en este tiempo, ¿no? Estar juntos. Nos ha pasado millones de cosas, pero siempre hemos puesto primero la relación de nosotros. Si sabemos que por supuesto nuestra relación está constituida en Dios, ¿no? Pero primero la relación de nosotros. Y bueno, y si hay quien nos siga, gloria a Dios, y si no hay quien nos siga, también gloria a Dios. Este es un proceso que estamos pasando con el pastor y le digo, con Adri, digo, ¿saben qué? Tenemos que hacer la canción, esa canción que dice que se vayan todos menos la presencia, hacerla útil para nuestra vida y vivirla, porque muchas veces cantamos que me falte todo menos la presencia, pero cuando nos falta, no sabemos lo que estamos eso, cuando que se vayan todos, pero cuando se empiezan a ir, eso es, ¿no? Y yo siempre digo, mira, hoy le decía, yo soy la única persona que no pudiera vivir es sin Dios. Y la única persona que me dolería vivir sería sin vos, le digo a él. Entonces, si la gente está, gloria a Dios. Pero si no está, que me alcance Dios nomás. ¿Entendés? Y realmente hemos aprendido a vivir ese. Y quizás a veces la gente piensa que ay, no necesitamos del otro. Con Dios estamos más que suficientes. Amén, pastora. Creo que es tremendo eso lo que estás diciendo, porque hay mucha gente que está peleando este proceso solo. Estando casado, estando de novio, o incluso solo por la vida. Y una de las cosas que nosotros queremos que la gente entienda es que Dios y yo somos mayoría. Claro que sí. Dios y yo somos mayoría. Tenemos que entender que en medio de este proceso, si está Dios, estamos
completo. Dice la palabra del Señor que una vez rodean a Eliseo. Wow. Y estaba con su criado. Lo rodearon para apresarlo, para llevarlo cautivo. Y en un momento dice que el criado sale afuera y se va a lavar la cara, hablando, haciendo la palabra, y ve que alrededor de todo él estaba lleno de caballos, lleno de gente, de a caballo dice la palabra, tratando de encontrar el sitio donde estaba escondido. Y en uno de los momentos Eliseo le pide al Señor que era necesario que le abriera los ojos, porque era más los que estaban con ellos que los que venían en contra de ellos. Y eso es lo que hoy quiero que la gente entienda. Hoy, si estás solo y te sentís rodeado, si te sentís la prueba, la lucha, la deuda, las finanzas, el dinero, la falta de comida arriba de la mesa, sabiendo que sos proveedor de tu casa y hoy no tenés trabajo, tranquilo. Una de las cosas que hoy quiero que vos entiendas, tenemos con la pastora, es que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de ti. Podés estar en depresión, podés estar con deuda, podés estar en una situación muy complicada que no sé cuál sea. Pero déjame decirte que si hoy vos abrís tu corazón a Dios, tú y Dios son mayoría. Claro que sí. Pastora, vamos a ir cerrando. Dale un mensaje a la gente, dale un mensaje, bueno, contá dónde estás, a dónde te llevó Dios después de ese proceso. ¿Y qué estás haciendo hoy a nivel ministerial, después de todo lo que viviste? Gloria a Dios. Bueno, es tremendo, la verdad, porque si, esto es muy cortito, me parece que el programa es corto, pero las cosas que Dios hace son realmente poderosas y lo que Dios hizo conmigo, con mi esposo. Hoy estamos allí en Bella Italia, la iglesia, pastoreando ese lugar, gracias al Eterno. Torremolino y Florencia, ahí en Bella Italia. Estamos pastoreando ese lugar. ¿Qué días tenés reunión allí? Tenemos martes y viernes a las 6 de la tarde y domingo a las 10 de la mañana. Extendemos la invitación. Claro que sí, si querés llegar, si tenés algún conocido que viva en la zona, que sea apartado, mandale ahí la dirección para que puedan llegar. La vamos a dejar anotada después. Amén, gloria a Dios. Bueno, pastor, seguimos contando. Sí. Dios ha hecho cosas extraordinarias. En ese lugar tenemos las puertas abiertas, bueno, empezamos a trabajar con los niños. Wow. Ayer miraba, ¿ayer qué fue? Miércoles. No, el martes, miraba la congregación y yo digo, es tremendo porque lo que Dios habla, Dios lo cumple. Dios me dijo a mí, te voy a mandar mujeres y vos las vas a ayudar y las mujeres que yo ponga a tu alrededor van a escuchar tu voz y esto y lo otro. Yo miraba el otro día y eran purititas mujeres en el servicio, puras mujeres. Digo, no hay un hombre en este lugar y estaba solo el pastor. Digo, Dios va haciendo, ¿no? Y va llegando las almas, Dios está transformando. Bueno, empezaron a trabajar con los niños en ese lugar. Bueno, siempre tenemos las puertas abiertas, siempre haciendo una u otra cosa. Tratando de ayudar al barrio, de que ese lugar sea luz en el barrio, porque para eso nos llama Dios. Amén. No para quedarnos en la misma condición, yo ya me salvé, no, sino para tratar que esa salvación pueda llegar a otro y el entorno donde yo estoy pueda ser también cambiado, transformado y empezar a alumbrar, dejar de ser oscuridad, porque nosotros pasamos de la oscuridad a la luz admirable. Entonces tenemos que empezar a impartir esa luz. Amén. Dios transforma vida, pastora. Fue tremendo lo que Dios hizo con tu vida, con tu esposo, hoy en lo ministerial. Creo que Dios igual sigue siendo un proceso. ¿No? Claro que sí. Dios sigue cambiando, claro que sí. Dios sigue transformando. Pero una de las cosas que voy a terminar mi parte para que tú termines la tuya, creo que hay momentos en nuestra vida que necesitamos una intervención de Dios. Hay momentos en nuestro corazón que tenemos que doblegarnos a decir, bueno, verdaderamente yo necesito de Dios. Porque Dios nos quiere transformar, Dios nos quiere cambiar. Dios de donde te sacó para hoy estar en el lugar de posición espiritual en donde hoy estás. Dios nos rescata, Dios nos saca, pero no para que nos quedemos toda una vida, no me refiero a solamente congregarnos, sino una vida de servicio a Dios. De eso se trata, ¿no? Cambiado, transformado para servir a Dios. Entonces creo que es necesario eso, ¿no? Que nosotros seamos transformados, seamos cambiados, nuestro entorno va a ser cambiado, nuestro entorno va a ser transformado mediante nuestro corazón esté en las manos del Señor. La palabra del Señor nos enseña, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se añadirán. Pero que eso me saca, pastora, que tengo que buscarlo yo. Yo no puedo, gracias a Dios y gloria a Dios por tu esposo. Pero también hay gente que está esperando que su esposo se levante para ir a la iglesia. Hay gente que se está esperando que su hijo se levante para poder ir, para que me acompañe. No, esto es uno. Personal. Esto es tu actitud. Sos tú. Levantarte
y el resto lo ordenará el Señor. Bueno, como decía el pastor, es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque Jesús ya hizo su parte, ¿verdad? Como todos sabemos, fue a la cruz, entregó su vida por ti, por mí. Ahora te toca a ti, y te hablo a vos que estás mirando, a vos que vas a escuchar, que vas a reproducir este video, te toca a ti levantarte, te toca a ti hacer la parte por la cual Dios te creó. Dios no te creó acá venir a solo disfrutar de la familia y todo color de rosas. No, Dios te creó con un plan y un propósito cual tú debes cumplir acá en la tierra, una asignación, algo importante que Dios te entregó a ti. Entonces es tiempo de despertarnos, de asumir la responsabilidad que tenemos cada uno personal, no la responsabilidad que tiene mi pastora, mi esposo, mi hijo, la personalidad que yo, la responsabilidad que yo tengo como hijo de Dios, como llamada por Dios, y empezar a hacer lo que se me ha encomendado, porque dice la palabra, pastor, que va a llegar un día que se nos va a pedir cuenta por lo que nosotros vinimos a hacer en la tierra. ¿Qué le responderemos a nuestro Dios ese día cuando Dios se nos presente y le diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Wow, Eso es tremendo, amado. Entonces pensar en decir, ¿sabes qué? Todavía estoy a tiempo, todavía estamos a tiempo de volvernos a Dios. Todavía quizás si estás en la iglesia y todavía no te has despertado, todavía no estás en el servicio, ponete las pilas, ponete a cuenta con Dios, levantarte, tomar la autoridad y la decisión que te corresponde a ti y empezar a multiplicar eso que Dios te dio, como decía el pastor, el servicio, el amor, la honra al Señor, porque va a llegar un día que se nos va a pedir cuenta de todas esas cosas. Entonces, si nosotros queremos agradarle a Dios, debemos hacer lo que Dios nos manda. Amén. Amén. Dios transforma vidas. Quien te saluda, el pastor Esteban Equiafino, de la iglesia de aquí, Jesús Rey de Reyes, en la Cruz del Carrasco. También tenemos la pastora Pamela, que está en Bella Italia, Torre Molino, en Florencia. Amén. Ahí te esperamos, los días de ella son martes, viernes a las 18 y domingo a las 10. 10 de la mañana. Bien, y nosotros acá tenemos miércoles y sábado, amén, a las 19 horas. Así que te esperamos, vamos a dejar los teléfonos, tanto los de la pastora y el pastor Adrián y el nuestro de abajo. Compartí este video si te fue de bendición. Dios te bendiga.